Bueno, primero que todo, es para mí un honor liderar esta mesa redonda en la cual vamos a tratar un tema bastante controversial. ¿Cuál es la mejor abordaje anestésico para los pacientes en cirugía ambulatoria entre una anestesia general o las diferentes técnicas de anestesia regional? Primero tenemos que decir que dentro de los pacientes ambulatorios lo que todos necesitamos es una técnica ideal que tenga un rápido inicio de acción que permita al cirujano comenzar de forma precoz, pero una vez termine el procedimiento, el paciente pueda retornar a todas sus funciones lo más pronto posible para así darle de alta de forma precoz, cumpliendo siempre, hay muchos objetivos, pero principalmente dos: que el paciente no tenga dolor postoperatorio, tenga un dolor controlado, y que no tenga náusea y vómito postoperatorio, porque son las dos primeras causas de reingreso a salas. Entonces, para comenzar, quería preguntarle pues al doctor Pinilla, pues cuáles son actualmente, pues cuál es el panorama nacional, mundial en cuanto al uso de técnicas de anestesia o técnica general en las cirugías ambulatorias Bueno, actualmente. muchísimas gracias, y al doctor Moyano, muchas gracias por la invitación. Es un tema realmente que le apasiona a uno, porque la transición que estamos haciendo de lo que tradicionalmente hacíamos de anestesia general hacia todo esto que hemos visto durante la mañana de anestesia regional, pues le llama a uno la atención. Hay cosas que en el mundo están pasando muy rápidamente, en otras partes lo hacemos más lentamente, pero hay un cambio, y tal vez un cambio generacional también es importante en este aspecto. Hay cambios en la educación y probablemente nos traerán cambios en los currículos de los programas de anestesia y de anestesia regional, etc. Cuando uno revisa la literatura, ve que desde la primera anestesia ambulatoria que se hizo en 1846 en Boston, ha transcurrido muchos años y la evolución ha sido enorme, pero fue en la década del 70 cuando se creó el primer centro ambulatorio en Phoenix, y que fue un centro administrativamente y estructuralmente absolutamente independiente, donde todos los pacientes que se operaban eran ambulatorios. El desarrollo fue muy rápido. En el año 79 se creó la Sociedad de Anestesia Ambulatoria, que da muchos parámetros y nos sirve mucho de guías y de guías de manejo y de protocolos. Y en 1989, pues la subespecialidad de anestesia ambulatoria como una subespecialidad de la anestesia. Pero ¿qué está pasando y qué es lo que pasa en el mundo y en el mundo desarrollado y en el mundo, digamos, subdesarrollado? Las velocidades de evolución son diferentes. En Estados Unidos, ya en el año 2000, 2005, el 60% de la anestesia era ambulatoria. Evolucionó extremadamente rápido, un poco más lento lo hizo en Canadá, también estaba en un alto porcentaje. A menos velocidad, países de Europa, y en América Latina probablemente el líder en esto sea Brasil. ¿Por qué se presenta esto? En Estados Unidos el mayor número de anestesias o de anestesias que se realizan en estos pacientes es la anestesia general. Para el 2005, 2015, en esa década, la anestesia general seguía ocupando el 80, 85 y el 90%, muchito, en cirugías de ambulatorias. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país las estadísticas, ustedes saben, son muy difíciles a nivel nacional. Varían muchísimo de institución a institución. Aquí en nuestra institución, revisé la estadística del año pasado, probablemente no muy diferente de los años anteriores, y me sorprendí porque nosotros no tenemos ni siquiera el 50% de cirugía ambulatoria, sumándole algunos casos de corta estancia que llegan como cirugía ambulatoria, llegamos al 50%. O sea, estamos en atraso un 20-25% si comparamos con Estados Unidos en este momento. Y la anestesia que más frecuentemente se usa en los pacientes ambulatorios
pues coincide con lo que se dice en Estados Unidos y Canadá, es la anestesia general. 60%, 70% de nuestros pacientes de la cirugía ambulatoria van con anestesia general, con algún tipo de bloqueo para anestesia, para manejar el dolor, con protocolos para náuseas y vómito, con todo lo que ustedes han oído en el transcurso de esta mañana. Pero sigue siendo la anestesia general. ¿Por qué ocurre esto? Lo podemos ahorita discutir con los demás. ¿Por qué no? ¿Por qué si nos dicen todos que la anestesia regional es tan buena, que la anestesia general es lo que tenemos que hacer y complementarla con sedación suave, etcétera, que tenemos mejores índices de satisfacción en los pacientes, como lo han demostrado algunos trabajos, aunque el impacto y los resultados a un mes no hacen una diferencia enorme? No hay una gran diferencia entre dos técnicas. ¿Por qué ocurre eso? Existen varios factores. No sé si lo vamos a discutir más adelante, por qué nosotros seguimos escogiendo anestesia general. Sí, y por qué en Estados Unidos siguen usando anestesia general balanceada y siguen usando halogenados y anestesia activa para algunos casos especiales y algunos centros que se han desarrollado en este tema de la anestesia intravenosa total. ¿Por qué sucede eso? Claramente, creo que la anestesia regional está subutilizada. No hay duda que las personas expertas en estos temas, como los que nos han precedido, nos han demostrado que pueden poner una aguja en cualquier parte del cuerpo y hacer anestesias de todos los sitios. ¿Por qué no sucede eso? Podemos discutirlo ahora con los demás panelistas. Queríamos preguntarle al doctor Xavier Salas cuáles son las ventajas reales de la anestesia regional en el ámbito ambulatorio que la hacen superior y de preferencia ante la anestesia general. Yo creo que es muy evidente. El efecto de la anestesia regional sobre la anestesia general es abismal. En primer lugar, por el mantenimiento de la consciencia. Por consiguiente, la recuperación perioperatoria es mucho más rápida. En segundo lugar, y creo que no es nada despreciable en el entorno ambulatorio, es las ventajas claras sobre el manejo postoperatorio del dolor. Por tanto, la capacidad de producir analgesia persistente más allá del procedimiento quirúrgico y, por tanto, recuperación postanestésica inmediata mucho más eficaz. Yo creo que estos son los dos puntos claves, el mantenimiento de la consciencia en el intraoperatorio, en el perioperatorio, y por tanto, como hablaba el anterior conferenciante, de la importancia de la educación, durante el proceso quirúrgico también se produce educación. Por tanto, conoce el entorno quirúrgico, conoce lo que se le está haciendo y, por tanto, es una persona mucho más en contacto con todo su procedimiento perioperatorio. Perfecto. Doctor Pinilla, ¿cuáles cree usted que son las ventajas de dar anestesia general y no consumir el tiempo que supone la anestesia regional? Bueno, pues hacer anestesia general pura. Tradicionalmente, yo creo que ya nadie hace anestesia general pura. Los que usamos anestesia general todavía, somos muchos, igual que en Estados Unidos, se usan todavía anestésicos halogenados. Las máquinas de anestesia vienen con vaporizadores, no vienen con jeringas. Probablemente dentro de 10 años o 15 ya eso los venden si la tendencia sigue de esta forma, como va. Pero en este momento, las ventajas son las que siempre hemos pensado nosotros. El desarrollo de los protocolos ERAS, de la Fast Track de la anestesia, ha hecho que se depuren las técnicas de anestesia general. La anestesia balanceada en este momento, usando medicamentos, como lo dijo el doctor, nuestro colega mexicano, hace unos momentos en la conferencia pasada, estos medicamentos titulados ahora con TCI, que es un avance enorme
en la farmacocinética del manejo, nos permiten usar nosotros dosis mínimas que sean efectivas. Nos permiten saber más o menos que el despertar va a ser rápido y con unos efectos colaterales mucho menores que cuando utilizamos los grandes bolos de anestesia. Algunos de ustedes recordaron al doctor Eduardo García, que fue mi profesor de hace muchos años, ya fallecido, y él decía, anestesia es dar unos medicamentos lo mínimo posible para obtener un campo quirúrgico decente y no como que creen muchos anestesiólogos lo que tolera el paciente. El paciente tolera ponerle muchos bolos. Y otro colega nos decía, después del jerigao grande viene el jerigao chiquito y después inmediatamente poner un vasopresor. Yo siempre les digo a los residentes que están conmigo, menos es más. Es decir, una técnica anestésica que use pocos mezclas de medicamentos, que tengan dosis bajitas, que se puedan monitorizar como lo hacemos ahora. Se puede monitorizar neuroquirúrgicos, los pacientes desde el punto de vista neurológico, se pueden utilizar con BIS, etcétera, para evitar la profundidad excesiva de la anestesia. Entonces, podemos nosotros seguir utilizando anestesia porque de esta forma hacemos, y muchos artículos nos demuestran que es más rápido, que es la inducción de una anestesia general, que es más rápido la recuperación y que el manejo multimodal del dolor y los protocolos que se aplican para náuseas y vómito, podemos tratar estos problemas de una forma casi que similar como la anestesia regional. Creo que el manejo multimodal del dolor con bloqueos lo estamos haciendo hace muchísimos años en estos pacientes. Los bloqueos para analgesia los hacemos en el año 2010, cerca del 33%, 35% de las anestesias generales de los niños iban con bloqueo. Hoy van con el 85% de las anestesias van con bloqueo. Entonces son anestesias generales muy, muy ahorradoras de opioides, muy suaves, que además con instrumentos como máscaras laringeas que evitan intubación a los pacientes, con métodos menos invasivos que permiten que la recuperación y la satisfacción y el resultado de la cirugía sea digamos, tan bueno como la anestesia regional. Es la manera como nosotros lo vemos. Pero los bloqueos, como los hemos visto, requieren una serie de entrenamiento de las personas, requieren una serie de infraestructura, requieren un cambio en el chip de la mayor parte de los anestesiólogos, sobre todo de los que hemos ejercido desde hace tantos años y que no nos tocó la época de la preparación durante una residencia de uso del ultrasonido. Entonces vamos a tener que diseñar otros métodos para que digamos, la anestesia regional pueda acercarse, por lo menos en el número de casos que se hacen, a la anestesia general. Doctor Javier, ¿cuáles cree que son las principales bemoles o efectos adversos de la anestesia general, especialmente cuando los pacientes en los cuales usted evitaría darle anestesia general, como digamos asmáticos, hipoposos, obesos, en los cuales se beneficia de que el paciente no reciba anestesia general y solamente reciba una sedación ligera? Creo que el comentario, la discusión que ha habido o los comentarios que ha pasado la anestesia general, hemos de definir mejor qué significa anestesia general. Yo creo que el concepto anestesia general significa, en el contexto que estamos hablando, no es el introducir la anestesia regional con un concepto de analgesia multimodal y, por tanto, que se aplique regional. Lo que estamos haciendo entonces es aplicar regional. Otro aspecto es decir en qué punto de la regional o la analgésica nosotros vamos a considerar que hemos pasado a una anestesia general.
Y eso lo podemos hablar aquí. Yo creo que, en primer lugar, la anestesia general implicará cuando se manipula la vía aérea. El concepto de sedación es creciente, cada vez sedamos más a los pacientes y cada vez incluso técnicas anestésicas regionales van a precisar, por petición de los propios pacientes, una hipnosis durante el acto quirúrgico, sin requerir opiáceos, sin requerir otros fármacos. Así, la regional versus general, la mayor parte, como dice el compañero que defiende la general, la mayor parte de las generales en el entorno ambulatorio se colocan o se administran fármacos anestésicos locales en territorios nerviosos concretos para favorecer el segundo punto que hemos hablado al principio, que es la analgesia postoperativa. Es básica la analgesia postoperatoria en nuestros pacientes. La pregunta que me dice es ¿cuándo administrar solo técnica regional sin ningún tipo de sedación? Yo creo que esto se va a ir reduciendo en los próximos años. ¿Dónde se va a producir esto? En todos los procedimientos periféricos, básicamente extremidad superior, excluyendo posiblemente el húmero o el hombro, donde muchas veces se realizan técnicas con sedación profundo, incluso con anestesia general. Y en cuanto a los pacientes de riesgo, mi opinión personal también es que pacientes de alto riesgo es mejor asegurar la técnica general que no generar técnicas regionales incompletas que precisen de sedación sin seguro de la vía aérea y que en estos casos aparezcan las que se produzcan hipoxemias, que se producen apneas e hipoventilaciones que producen hipercapnia en ocasiones severa, incluso en técnicas combinadas con mascarillas laringeas cuando estas fugan en pacientes obesos. Precisamente en estos pacientes creo que debemos ir a los extremos. O se hace una general completa o se hace una regional completa con mínima sedación. No sé si he contestado la pregunta. Y básicamente, sí. Doctor, si usted decide hacer anestesia regional en el ámbito ambulatorio, abordando el neuroeje, en Colombia solamente tenemos bupivacaína para anestesia espinal, anestesia raquídea. ¿Usted considera, primero, si considera la anestesia raquídea dentro de las opciones para anestesia ambulatoria? Dos, si utiliza en Europa un tipo de anestesia diferente a la bupivacaína de acción más corta, como la propacaína, y si usa o no opioides en esos pacientes intratecales. Muy interesante la pregunta. La respuesta es no utilizaría bupivacaína. La duración de acción es demasiado larga. Como decía también el compañero, esto genera muy mala gestión del bloque ambulatorio porque retrasa sistemáticamente las altas. En gente mayor favorece la necesidad de sondaje vesical por la retención urinaria más que por otros aspectos y, por lo tanto, nosotros utilizamos fármacos de corta acción tipo prilocaína hiperbárica o incluso lidocaína, pero esto obliga a tiempos quirúrgicos no más allá de 1 hora. En estos casos también la técnica central retrasa el alta con respecto a las técnicas generales actuales, como comentaba. Por lo tanto, no es la mejor opción y nosotros tendemos a realizar técnicas generales si no podemos hacer bloqueos periféricos. Aún así, en ocasiones utilizamos técnicas espinales con fármacos de muy corta durada. Significa esto, alrededor de 1 hora, 1:20, no más de tiempo quirúrgico. Si no, no son adecuadas en nuestros pacientes, en nuestro circuito ambulatorio. En cuanto al segundo aspecto, que es la utilización de opiáceos intratecales, nosotros no lo utilizamos en ninguna ocasión. Tienen efecto analgésico potente, tiene efectos indeseables, básicamente el prurito, y por tanto podrían ser una buena recomendación, dosis bajas de morfina intratecal,
pero no lo hacemos por seguridad, a pesar de que la realidad nos dice que son técnicas con bajas concentraciones, menos de 50 microgramos de morfina, tienen un efecto analgésico correcto y un mínimo de efectos indeseables tipo prurito. No lo utilizamos, no utilizamos opiáceos intratecales en estos casos. ¿Esa lidocaína que ustedes utilizan intratecal es una lidocaína hiperbárica o es la misma presentación libre de preservativo que usa para bloqueo periférico? No, es la misma, pero utilizamos más la prilocaína, ¿no? La prilocaína, que tiene una duración de unos 60 minutos. Es una duración muy, muy limitada. Es un fármaco bastante ideal y esta la tenemos en el modelo hiperbárico. Más o menos es 1 miligramo por kilo la dosis de administrar, pero claro, tendrían que disponer del fármaco y ustedes dispondrán básicamente de la lidocaína. La lidocaína tiene un perfil muy parecido y por tanto yo utilizaría lidocaína al 2%, la clásica, al menos que tenemos nosotros, que yo creo que sí que tiene algún tipo de conservante. Ok. En cuanto a la cirugía ambulatoria, ¿usted hace algún cambio en el tipo de mezcla para bloqueo de miembro superior o miembro inferior entre lidocaína y bupivacaína o utiliza, digamos, medicamentos de acción más corta para una molición más precoz? Necesitamos en cualquier paciente hospitalizado medicamentos que tengan una larga acción para mejorar la satisfacción y la analgesia del mismo. Pregunta también muy interesante porque sí que hacemos algo muy específico. Hemos de diferenciar la capacidad de recuperación en cuanto a la capacidad de seguridad en el posoperatorio, especialmente ambulatorio en domicilio. ¿Cuál es el manejo? Y le voy a explicar un poco nuestros protocolos. Extremidad inferior, cirugía de pie, alux valgus, siempre cirugía regional y fármaco de larga duración, bupivacaína mezclada con mepivacaína o lidocaína en su caso. ¿Por qué? Porque buscamos un efecto analgésico postoperatorio prolongado. Por lo tanto, tenemos necesidad de entre 15 y 20 horas de analgesia postoperatoria y esto nos lo da en el nervio ciático la bupivacaína. Esto implica que el paciente se desplaza a su domicilio con una anestesia del territorio del pie. Esto es permisivo porque el pie tiene poca movilidad y, por tanto, existe es prácticamente imposible las malposiciones y las lesiones asociadas a malposiciones de la extremidad inferior. A nivel de la extremidad superior, personalmente, no toda la gente de mi entorno lo hace, pero utilizamos únicamente fármacos de duración intermedia tipo mepivacaína, que dura algo más que la lidocaína suya. Esto implica un tiempo anestésico de alrededor de 4 horas, entre 3 y 5 horas. Y eso es porque la recuperación de la funcionalidad de la extremidad inferior la considero importante que no sea de larga duración. Esto es diferente de la cirugía sobre el hombro, donde volvemos a procedimientos con fármacos de larga duración, porque la cirugía del hombro, bloqueo interescalénico, bloqueo supraclavicular, bloqueo del tronco superior, nos permite una analgesia muy importante de cirugía del hombro, por tanto, de larga duración, sin necesidad de bloqueo del tronco inferior, por tanto, de los procedimientos sobre la mano. El paciente con cirugía de hombro, cuando se va a casa, tiene que poder mover la mano. Y por lo tanto tiene la seguridad de la disposición, la propiocepción de cómo tiene el brazo en todo momento, teniendo una altísima calidad anestésica o analgésica sobre el hombro. Por lo tanto, fármaco de larga duración en hombro y en extremidad inferior, de corta duración, intermedia duración en el miembro superior distal, mano. Medicamentos como la bupivacaína liposomal, tipo Exparel,
que están entrando como una posibilidad de reemplazar los catéteres perineurales para que con una sola dosis podamos obtener analgesia superior a 72 horas. ¿Qué experiencia tiene con eso? ¿Ustedes usan catéteres perineurales ambulatorios o los pacientes que requieren dolor postoperatorio tan severo se quedan hospitalizados? No utilizamos nosotros catéteres ambulatorios. En alguna ocasión lo hemos hecho, pero muy puntualmente. Consideramos, como bien dice, que un paciente requiere analgesia postoperatoria prolongada por necesidad de catéter, debería estar ingresado en el hospital o al menos en una hospitalización domiciliaria. Por lo tanto, tiene que haber un seguimiento de estos catéteres. Nosotros no tenemos experiencia en o poca experiencia, y tampoco tenemos experiencia en Exparel, pero creo que la experiencia mundial ya ha demostrado que el Exparel no tiene un buen perfil de bloqueo en estos pacientes y, por lo tanto, yo creo que está bastante en desuso la utilización de la bupivacaína liposomal. Generamos grandes expectativas con este fármaco, pero la realidad es que en el entorno donde lo han aplicado, yo no tengo ninguna experiencia, pero en el entorno donde se ha aplicado, pues no ha demostrado tener los efectos esperables de 72 horas de analgesia. Fíjense que cuando se administra, y pueden revisar los artículos, cuando se administra Exparel, siempre lo hacen junto con una dosis de bupivacaína normal, no liposomal, y por lo tanto el efecto a largo plazo que puede hacer el Exparel probablemente viene muy condicionado por la primera dosis administrada de fármaco no liposomal. Doctor Pinilla, una de las limitaciones de la anestesia general, pues balanceada con remifentanil propofol o TIVA, remifentanil propofol como fármacos de base, es que remifentanil podría desencadenar una hiperalgesia y aumentar el uso de opioides perioperatorios. ¿Qué piensa sobre esto y qué estrategias podemos hacer para disminuir esa hiperalgesia por remifentanil, si es real o no? La hiperalgesia es real, sí existe, y por esa se necesita hacer un plan de manejo transicional entre la analgesia que requiere en el postoperatorio y la suspensión de remifentanil. Como lo mencionamos antes, la anestesia multimodal debe ser desde el principio del procedimiento, usando AINES, usando medicamentos ahorradores de opiáceos, etcétera, y colocar un opiáceo que puede ser de larga duración, como la hidromorfona o la orfina, antes de terminar la cirugía y no esperar a que el paciente tenga dolor. Creo que eso es una práctica corriente, normal hoy en día, y evita o disminuye importantemente el fenómeno de rebote.